Continuemos entonces con el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Ubiquémonos en la página 85. Veamos, el cuadrado de la diferencia podría ser a menos b elevado al cuadrado. En este caso, esto resolviéndose por la potencia sería a menos b multiplicado por a menos b, es decir, dos veces multiplicada la base por sí misma. Y ahora resolver la multiplicación. A por A sería A cuadrado, A por B, menos AB, menos B por A, menos AB, y menos B por menos B, eso sería más B cuadrado. Acá tenemos dos términos semejantes, ambos son signos negativos, entonces se suman y se conserva el signo menos, algo como esto, menos 2AB. Y si pueden observar, se asemeja al resultado de la suma. Lo único que cambia es este signo. Por lo tanto, la regla sería el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual a el cuadrado de la primera menos, que sería ese de acá, el doble producto de la primera por la segunda, este término, más el cuadrado de la segunda cantidad. Esa sería la regla que vamos a aplicar ahora. Veamos los ejemplos. Ejemplo 1, tenemos 2x menos 7, eso elevado al cuadrado. Veamos, apliquemos la regla. El cuadrado de la primera cantidad, que sería 2x al cuadrado, menos, este menos es importante, el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más, ese siempre será más, el cuadrado de la segunda cantidad. Veamos, resolvamos los cuadrados. Ese cuadrado se reparte para el 2 y para la x, que sería 2 al cuadrado 4 y x al cuadrado x cuadrado, menos, acá tendríamos 2 por 2, 4 y 4 por 7, menos 28x, esa x solo la agregamos, más 7 al cuadrado, que sería 49. Y ese sería el resultado. Recordemos que acá ese cuadrado le corresponde al 2 y también le corresponde a la x. Veamos el siguiente ejemplo. Sería, en este caso, 3m menos 9n y todo eso al cuadrado es igual, veamos, me quedaría el cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Muy en cuenta este menos, es lo único que cambia con respecto a la regla anterior. Veamos, resolvamos, tendríamos ese cuadrado se reparte para el 3 y la m, algo como esto, menos, aquí si multiplicamos los coeficientes, 2 por 3, 6 y 6 por 9, 54, mn, más, acá el cuadrado se reparte para el 9 y para la n, algo como esto. Ahora, como un paso más, resolvamos ese 13 al cuadrado y ese 9 al cuadrado. Me quedaría 13 al cuadrado 9, m al cuadrado m cuadrado, menos 54 mn, más 9 al cuadrado, que sería 81, n al cuadrado. Y esa sería la solución. Recordemos de que esa regla la vamos a aplicar siempre y cuando acá tengamos el signo menos. Si aquí es un signo más, vamos a aplicar la regla del video anterior, que sería el cuadrado de la suma. Ese sería el cuadrado de la diferencia, que si analizamos lo único que cambia es ese signo menos. Veamos el ejemplo 3. Tenemos la diferencia elevada al cuadrado. Vamos a resolverla. Me quedaría el cuadrado de la primera cantidad, repito, primera cantidad 5a, segunda cantidad 7b, menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Veamos, ese cuadrado se reparte para el 5 y para la a, algo como esto, menos, aquí multiplicamos, 2 por 5, 10 y 10 por 7, 70ab, agregamos las dos letras, más, aquí lo mismo, repartimos el cuadrado para el 7 y para la a, algo como esto. Perdón, aquí sí me equivoqué, aquí tendría que ir la b, pero aquí sí está corregida.
Bueno, sigamos. Tendríamos entonces 5 al cuadrado sería 25 al cuadrado, solo lo bajamos, menos 70ab, lo bajamos y acá me quedaría más 7 al cuadrado sería 49b al cuadrado, b cuadrado. Y ese sería el resultado. Veamos el ejemplo 4. Tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Repito, primera cantidad, segunda cantidad. Veamos el cuadrado de la primera cantidad, 10x al cuadrado, menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Aquí voy a aclarar algo que posiblemente algunos estén pensando. Cuando tomemos la segunda cantidad, no vamos a tomar el signo menos. Si ustedes se fijan, yo lo he estado tomando positivo. Vean. No se toma el signo menos porque ya está en la fórmula ese signo menos. Y gracias a ese signo menos se asume que ya estoy tomando en cuenta este menos. Así que, repito, y tengan ese cuidado que ese error que lo comete la mayoría, que sería decir que aquí va menos 7 y menos 7. No, se toma la cantidad positiva. Sigamos entonces. Acá el cuadrado se reparte para el 10 y para la x. Algo como eso. Menos, aquí sí puedo multiplicar. 2 por 10, 20 y 20 por 7, 140. Más, acá me quedaría el 2 se reparte para el 7 y para la b. Algo como esto. Ahora repartimos por acá. Me quedaría 10 al cuadrado sería 100x al cuadrado menos 140xb, lo bajamos, más 7 al cuadrado sería 49b al cuadrado, b cuadrado. Y ahí tendríamos la solución. Veamos el siguiente. Sería en este caso la diferencia, aplicamos la regla. Primera cantidad, segunda cantidad. Eso sería igual al cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Veamos, resolvamos las operaciones. Aquí ya aplicamos la regla. Ahora vamos a resolver las operaciones. Acá me quedaría, repartimos el 2 para el 2 y para la a, 2 al cuadrado, menos, aquí si multiplico los coeficientes, 2 por 2, 4 y 4 por 8, 32ab, más, acá repartimos el cuadrado para el 8 y para la b, más 8 al cuadrado por b al cuadrado. Ahora bien, resolvamos estas operaciones. Me quedaría 2 al cuadrado 4, a al cuadrado, a cuadrado. Aquí ya no puedo hacer nada, lo bajamos, más 8 al cuadrado, 64, y b al cuadrado, b cuadrado. Y esa sería la solución. Veamos el siguiente. Tenemos una diferencia, 6a menos 6b al cuadrado. Entonces resolvamos aplicando la regla. Tendríamos primera cantidad, segunda cantidad. Recuérdense que es positivo, 6b positivo, el que vamos a tomar acá. El cuadrado de la primera cantidad, menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Resolvamos. Ese cuadrado se reparte para el 6 y para la a. 6 al cuadrado, a cuadrado, menos, aquí se multiplican los coeficientes, 2 por 6, 12 y 12 por 6, 72ab, más, acá el cuadrado se reparte para el 6 y para la b. 6 al cuadrado, b cuadrado. Ahora, resolvemos. 6 al cuadrado sería 36, a al cuadrado, a cuadrado, menos, esto lo bajamos, menos 72ab, más 6 al cuadrado sería 36, y b al cuadrado, b cuadrado. Y por ahí tendríamos la solución. Veamos el siguiente.
tenemos la diferencia entre dos cantidades elevada al cuadrado. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla. Repito, primera cantidad 2m, segunda cantidad 10n. Eso sería igual al cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Eso sería igual. Acá repartimos el 2, el cuadrado para el 2 y para la m, algo como esto, menos, acá si multiplicamos los coeficientes, 2 por 2, 4 y 4 por 10, 40 mn, más, acá el cuadrado se reparte para el 10 y para la n, 10 al cuadrado por n cuadrado. Resolvamos entonces esas dos operaciones. Me quedaría 2 al cuadrado es 4 y m al cuadrado m cuadrado menos 40mn, eso solo lo bajamos, más 10 al cuadrado sería 100 y n al cuadrado n cuadrado, y esa sería la solución. Bueno, veamos el ejemplo 8 entonces. Tenemos x a la cuarta menos 2y al cubo y todo eso al cuadrado. Tenemos una diferencia elevada al cuadrado, entonces podemos resolver. Voy a aplicar la regla. Tomemos en cuenta primera cantidad, segunda cantidad. Sería el cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Veamos. Cuidado por acá, aquí aplicamos la regla. Ahora vamos a resolver las operaciones. Acá sería potencia de otra potencia. Multiplicamos los exponentes. 4 por 2 sería 8, x a la octava. Menos, acá multiplicamos los coeficientes, que sería 2 por el 1 que tenemos aquí, 2, por este 2, que sería en este caso 4, x a la cuarta, y al cubo. Solo agregamos estas dos letras. Tomemos en cuenta que el coeficiente de la x a la cuarta sería 1. Más, acá ese cuadrado se reparte para el 2 y para la y al cubo. Más 2 al cuadrado por y al cubo al cuadrado. Vaya, igual. Acá no podemos hacer nada, lo bajamos. X a la octava menos, este también lo bajamos. Y aquí sí resolvemos. 2 al cuadrado sería 4. Y y al cubo elevado al cuadrado sería potencia de otra potencia. Multiplicamos los exponentes. 3 por 2, 6. Y tenemos la respuesta. Tengamos cuidado cuando tenemos un exponente y todo eso se eleva al cuadrado, porque ahí sería la potencia de otra potencia. Veamos el ejemplo 9. Tendríamos menos 11x al cuadrado menos y a la menos 4 y todo eso al cuadrado. Primera cantidad, segunda cantidad. Veamos entonces. Tendríamos el cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Tengamos cuidado con este exponente negativo menos 4 y ese también. Veamos, ya aplicamos la regla, ahora resolvamos las operaciones. Eso sería igual, ese cuadrado se reparte para el 11 y para x cuadrado, algo como esto. Menos, acá multiplicamos los coeficientes, 2 por 11 sería 22, por el 1 que tiene la y acá de coeficiente sigue siendo menos 22 x cuadrado y a la menos 4. Más, acá directamente, potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes. Menos 4 por 2, eso me daría y elevado a la menos 8. Ahora bien, veamos lo siguiente. Resolvamos ese producto. Me quedaría 11 al cuadrado es 121. X cuadrado elevado al cuadrado, potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes. 2 por 2, x a la cuarta. Menos 22x cuadrado y a la menos 4 más y a la menos 8. Si estos no fueran exponentes negativos, esa sería la respuesta. Pero no podemos dejar estos exponentes negativos. Acuérdense que cuando tenemos exponentes negativos es como que si tuviéramos fracciones. Entonces tenemos que convertir. Veamos cómo nos quedaría. 121x a la cuarta no cambia.
lo bajamos igual, menos, ahora sí, aquí vamos a tener una fracción. ¿Quiénes van a quedar en el numerador? Aquellos que tengan exponente positivo. 22 a la 1 queda en el numerador. Vean, aquí recordemos de que este 22 tiene un exponente 1 por ahí. Por lo tanto, sería exponente positivo queda en el numerador y también x al cuadrado. Ambos quedan en el numerador. Y y a la menos 4, ya que tiene exponente negativo, pasa al denominador pero con exponente positivo. Más, vean acá también se va a formar una fracción. Y a la menos 8 tendría que quedar en el denominador con exponentes positivos. Pero ¿qué vamos a dejar arriba? Bueno, recordemos que esta y tiene coeficiente 1. Entonces el coeficiente 1 es el que prácticamente se queda en el numerador. Cuidado con esa fracción. Recordémonos que siempre, cualquier valor que sea, siempre tiene coeficiente 1. Y esa sería la respuesta. Repito acá, y a la menos 8 pasa al denominador, pero en el numerador quedaría el coeficiente que tenemos acá. Lo voy a escribir para que no se nos olvide, que sería este coeficiente, coeficiente 1, y él sería el que quedaría en el numerador. Bueno, continuemos. Ejemplo 10, resolver el binomio al cuadrado. Veamos, tenemos una diferencia. Que tengamos fracción, pues eso no hay problema, siempre lo podemos resolver, lo único que las operaciones cambiarían, pero la regla es la misma. Primera cantidad, 2/5 de x menos 3 segunda cantidad. Veamos el cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Veamos que podemos resolver. Me quedaría, ese cuadrado se reparte para el 2/5 y para la x, algo como esto, 2/5 al cuadrado de x cuadrado, menos, aquí vamos a multiplicar, 2 por 2/5 por 3, nos quedaría algo como esto. No podemos simplificar, entonces multiplicamos. Vean que al 2 le agregamos 1, a este 2 y a este 3, este de acá, también le agregamos 1. Multipliquemos 2 por 2, 4 por 3, 12 y 1 por 5, 5 por 1, 5. Me quedaría de esta multiplicación de coeficientes menos 12/5, esta x solo la agregamos, más 3 al cuadrado que sabemos que es 9. Y finalmente resolvemos este cuadrado, 2/5 al cuadrado es como tener este 2 se reparte para ambos, 2 al cuadrado sobre 5 al cuadrado, 2 al cuadrado sabemos que es 4 y 5 al cuadrado sabemos que es 25. Por lo tanto aquí me quedaría 4/25 x al cuadrado menos 12/5 de x más 9. Y esa sería la solución. Bueno, esa sería el cuadrado de la diferencia entre dos cantidades.